ahora, mis amigos, con mucho afecto la cuestión histórica y también con mucha responsabilidad y fundamentalmente con buena documentación. Realmente esto creo yo que vale oro y es para aplaudir, porque ya estamos en contacto con la Asociación Cultural Belgraniana, que nos engalana cada semana con su presencia y con su mensaje. El profesor Germán López ya nos dice muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, realmente siempre aprendemos algo, ¿no es cierto? Y como hemos elogiado desde la sinceridad más absoluta por esta responsabilidad que te tomás, por esta seriedad ante estos micros y también por la documentación que siempre vas aportando, ¿no? Con citas incluso. Y vos nos venías hablando de, bueno, la situación en Haití y también habías remarcado ese paneo importante que hay que tener siempre sobre la esclavitud, ¿no? Por ahí, a la distancia, en el tiempo y en el espacio uno no se puede ubicar demasiado, pero digo, eso se dio por estos pagos, por estas tierras americanas. Hoy vas a estar hablando de esto, ¿no? Profundizando un poco más la esclavitud, no solamente en Haití, en el norte, digamos, de América, sino en otros lugares también, ¿verdad? Claro, Mario. Vamos a estar hablando sobre la esclavitud en Hispanoamérica, ¿no? Porque la esclavitud parece que fuera en todas partes iguales, pero no es así, ¿no? El modo de implementarla cambia de acuerdo a las diferentes culturas, ¿cierto? Sí, 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 sí. No es lo mismo la esclavitud en las plantaciones del sur de los Estados Unidos que la esclavitud en las plantaciones de Colombia o Venezuela, por ejemplo, o la esclavitud en el virreinato del Río de la Plata. Claro, exactamente. Sí, 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 exacto. Hay diferencias de carácter jurídico que mejora o empeora las condiciones de la esclavatura. Y este es un tema difícil de abordar, ¿no? Es poco agradable, es complejo, a su vez, porque nos habla de la perversidad del espíritu humano, ¿cierto? Solo el hombre es capaz de esclavizar a otro hombre y llevarlo a lo más profundo del abismo al quitarle su libertad y al no permitirle ejercer su voluntad. Con el agravante de que esto fue practicado siempre en toda la historia de la humanidad. Y además, el dato curioso es que la esclavitud no fue solamente monopolio del hombre blanco, porque como te decía recién, todos los imperios practicaron el comercio de esclavos. Entonces, es un tema que se prefiere pasar por alto, ¿no? Que se prefiere ocultar porque nos avergüenza todo. Nos expone como seres humanos, nos coloca ante un espejo, ¿no? Porque hasta dónde es capaz de llegar el hombre, qué prácticas aberrantes es capaz de cometer. Porque tenemos que aclarar, reconocer que la esclavitud era algo naturalizado. Claro, sí, 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 sí. Era algo común y era legal. Exactamente, exactamente. Era una clase social incluso, ¿no, profe? El esclavo era una clase social. Sí, esclavos en realidad no solamente pertenecía a una clase social, sino que esclavo podía ser en la antigüedad cualquiera que cayera prisionero de guerra, principalmente. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora, pero bien. básicamente es eso, ¿no? Y bueno, y era algo legal, que familias de apellido patricios se enriquecieron con la trata de esclavos. Entre ellas la familia Belgrano. El padre de Belgrano, Domingo Belgrano Pérez, era un gran comerciante del Río de la Plata. Y entre otras cosas, comerciaba con esclavos negros. Y la ley lo permitía, no estaba condenado. Sí, 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 claro. Desde el derecho positivo no estaba cometiendo ningún delito. Digo esto porque hoy, cuando se tratan temas tan complejos como el aborto, por ejemplo, algunas personas que se sienten interpeladas esgrimen el mismo argumento. Responden, es una ley, no se comete ningún delito. Y nadie debería encontrarse obligado a cumplir con una ley que vulnera la dignidad humana. No existe la audiencia debida en ese sentido. Por eso ponemos énfasis en el derecho natural, por sobre el derecho positivo. Claro,
Sí, sí, sí. Porque el derecho natural dice todos somos iguales en dignidad, por el solo hecho de ser seres humanos, ya somos dignos. Entonces, la humanidad no se horrorizaba por estas prácticas. Comprar y vender un ser humano eran cosas de todos los días. Y la riqueza de los imperios se medía por la cantidad de personas esclavizadas. Ahora, ¿qué era un esclavo? ¿No? Para el derecho romano, el Código Justiniano decía que un esclavo era aquel que tenía una capilla disminuida, es decir, sus facultades mentales disminuidas. Y España era tributaria de este derecho, del derecho romano. Por eso, aquellos que defendían la conquista, estamos hablando del famoso debate de Valladolid, la justificación para esclavizar a los indios, entre otras cosas, era que eran bárbaros e incivilizados, carentes de virtudes y capacidades racionales. Esto estaba basado en la filosofía aristotélica, bajo el enfoque de la esclavitud natural. Porque Aristóteles decía que existen dos tipos de esclavitud. La esclavitud natural, es decir, existen personas que por sus condiciones mejor que otras personas se hicieran cargo de ellos, y una esclavitud por la guerra, es decir, el vencido fue tomado prisionero y esclavizado. Y esto ya era un adelanto jurídico, porque antes los que eran tomados prisioneros se los mataba. En cambio ahora se les respetaba la vida a cambio de la esclavitud. Y esto era perverso, visto con nuestros ojos de pleno siglo XXI, es perverso. Es la misma perversidad que tenemos nosotros. Si los filósofos de la antigüedad pudieran observar lo que estamos haciendo en el presente, con algunas cuestiones, casi que con los mismos argumentos, también llegarían a la misma conclusión. Estos son unos perversos. Pero si Aristóteles se ocupó del tema era porque era algo común. Todos los imperios esclavizaron personas. Esto no fue monopolio del hombre blanco, ni fue monopolio del imperio español. Como dice el profesor venezolano César Pérez Guevara, en la esclavitud no hay colores de piel inocente. Los africanos tenían esclavos. Por ejemplo, el imperio egipcio tenía esclavos, esclavizó al pueblo judío. El reino de Kush, el imperio cartaginés, el imperio de Ghana, el califato fatimí, el imperio etíope. En nuestra América misma, el imperio azteca tenía esclavos. Y el imperio inca también tenía esclavos. No hay colores de piel inocente. Con distintos regímenes jurídicos, con diferentes modos de ejercer la esclavitud, pero tenían personas a las que le habían coartado su libertad, eran personas cautivas. Hubo esclavos célebres. Por nombrar algunos, Miguel de Cervantes, el autor de Quijote de la Mancha, fue cautivo en Argel durante 5 años. Incluso hubo un papa, Calixto I, que fue esclavo, marcado con hierro candente en la época del Imperio Romano. Pero ninguno fue esclavo por su color de piel. Eso sí fue una invención del hombre blanco en el siglo XV, ya en los inicios del capitalismo. Y se da ante un cambio de tipo teológico, filosófico y científico, o pseudocientífico, podríamos decirlo, que permite justificar la esclavitud en base al color de piel. Y todas estas disciplinas hicieron algún aporte en ese sentido. Y esto sí es algo nuevo, porque ya entra a jugar la disciplina biológica o el biologicismo para decir que algunas razas son más inferiores que otras. Pero estos presupuestos tenían que tener una metafísica detrás, una teología que justifique, que quite algunos preceptos morales que impiden el desarrollo del capitalismo. Y esto se va a dar con el avance de ciertas doctrinas teológicas protestantes. De esa guerra religiosa del siglo XV va a surgir una nueva doctrina de la mano de Martín Lutero. Sin entrar en demasiados detalles, va a decir que el hombre se salva solamente por la fe. Y que las obras
nada le añade. Y acá se produce un cisma dentro del cristianismo, dando surgimiento a dos iglesias, la iglesia protestante y la iglesia católica. Esta última va a decir, la fe sin obras es fe muerta. Claro. ¿Y por qué es importante esa diferencia? Y acá entra a jugar la doctrina calvinista de la predestinación. Ellos dicen que hay personas que están destinadas a la salvación y otras que no. ¿Cómo sabemos quién sí y quién no? Para esta doctrina, las obras no suman ni restan. ¿Por qué no suman ni restan? Porque Dios le concede la gracia de la salvación a ciertas personas, independientemente de lo que hagan. Están predestinados. Las obras acá no tienen nada que ver, solamente la fe. ¿Y en dónde se manifiesta esta gracia de la salvación? ¿Cómo me doy cuenta que me voy a salvar o no? Esa era la gran pregunta. Y la gracia de la salvación se manifiesta a través del éxito o fracaso. ¿De qué éxito o qué fracaso estamos hablando? Del éxito o del fracaso económico, por supuesto. Si uno tiene éxito en sus empresas, es evidente que es el elegido de Dios. Y la riqueza es un marcador de que uno es el elegido. Si fracasa, quiere decir que es rechazado por Dios y está destinado a la condenación. Y el marcador de esto es la pobreza. De acuerdo a esta ética, entonces, el predestinado es el elegido por Dios. Por lo tanto, se lanza a la conquista del mundo sin los escrúpulos que antes le mataban. Porque el hombre no es condenado por sus obras. Por lo tanto, esclavizar hombres que están condenados por Dios, además, imagínate, Mario, que bajo esta lógica, el que se encuentra condenado por Dios no tiene ningún derecho. Por eso, el trato de los esclavos por parte de los países protestantes fue atroz, porque además este hombre de negocios no es ningún explotador, sino que se consideran a sí mismos un instrumento de la voluntad de Dios, son el símbolo de la benevolencia divina. Por eso Max Weber va a escribir La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Y el capitalismo dónde va a surgir? En estos países, en el norte de Europa. Por lo tanto, esta ética se acomoda a la idea de que soy elegido por Dios, por lo tanto soy superior. De ahí a la superioridad racial anglosajona, justificada por algunos filósofos y científicos, estamos a un paso, ¿cierto? Sí, se van uniendo las ideas. Claro. Esto explica de por qué cuando los países salen a la conquista de otros pueblos, los aniquilan. Por ejemplo, a los pueblos originarios. Todo lo que la leyenda negra le achaca a España en realidad fue llevado adelante por los países anglosajones y sus colonias. Cosa que no ocurrió en los países conquistados por España. Porque acá fue una mujer, Isabel la Católica, la que prohibió la esclavitud, fue la primera que prohibió la esclavitud. Y ordenó que los españoles se casaran y tuviesen hijos con los indios. Y crearon escuelas, hospitales, universidades, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto. Sí, lo has hablado, sí. ¿Hubo abuso? Por supuesto que hubo abuso. ¿Hubo conquista? Hubo conquista. No eran ángeles los que vinieron acá, ¿no es cierto? Pero también hubo todo esto que recién mencionamos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre cometer semejante aberración? Bueno, no nos debemos asustar. El padre de la educación argentina, Domingo Faustino Sarmiento, decía, y voy a citar, si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene por qué tener caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los desperdicios,
de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. Esto decía Sarmiento, es útil sin necesidad de que se le dé dinero, que es la justificación de la esclavitud. Y además agrega, ¿qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se les debe dar más de que de comer, y eso cuando se pueda y sobre. Esto lo dijo Sarmiento en el Senado de la Nación, el 13 de septiembre de 1859. Es decir, que estas ideas no están muy lejanas, ¿no? Incluso alguien que es presidente propone un mercado de venta de bienes. ¿Qué nos vamos a poner a juzgar a Isabel la Católica y la obra de España en América? Cuando los crollitos que tenemos acá dicen estas cosas. Todos admiradores del mundo anglosajón, por supuesto. Entonces, esta es la justificación teológica y filosófica por la cual el capitalismo se origina exclusivamente en las naciones prosperadas. Y la justificación de la esclavitud por la pertenencia a una raza, ¿no? Es una invención del siglo XV. El Renacimiento, como ideología, permite el surgimiento de un nuevo tipo de esclavitud, la esclavitud racista. Ahora, ¿cuándo llegan los primeros negros africanos a América? Este es un dato curioso, ¿no? Y poco conocido, porque los primeros afros no vienen solamente como esclavos, vienen también como aliados y auxiliares de los conquistadores. Vienen acompañando a los conquistadores españoles. Y no fueron pocos, estamos hablando de algunos centenares. Por ejemplo, uno de los primeros en llegar es un navegante clave en la expedición de Colón a América, piloto de una de las 3 carabelas, la Niña, y se llamaba Alonso Prieto, que era un afro. El conquistador español Diego Velázquez, en una carta al rey, menciona que hay una gran cantidad de esclavos africanos que participan de la conquista. Y acá uno se pregunta, ¿ante qué estamos? ¿Cierto? Claro, sí. En la expedición de Pedro de Alvarado, en Perú, incluyó esclavos africanos y también voluntarios. Por ejemplo, entre esos soldados se encontraba Juan Valiente, que era un negro esclavo, pero realmente valiente, que pidió permiso a su amo para unirse a la expedición. Este le otorga el permiso a cambio de la mitad del botín que consiguiera. Y con esta condición participa de la conquista del Perú. Tan buen guerrero era que fue ascendido en la jerarquía militar y muy respetado por los conquistadores. Y fue premiado con una encomienda. Se le concedieron tierras y derechos sobre el trabajo indígena. De este modo se transformó en un encomendero, así que podemos decir que hubo encomenderos negros. Claro, sí. Como también hubo encomenderos indígenas. Y tuvo una particularidad, era un encomendero que nunca dejó de ser esclavo. Y finalmente muere durante la rebelión indígena de Cacique Lautaro en Chile contra el conquistador Valdivia, y lo mata. Podríamos ver esto como una excepción, por supuesto, pero no fue así, porque Hernán Cortés también lleva esclavos africanos en la conquista de México, entre ellos a Juan Garrido, que en 1522 va a recibir una encomienda por su servicio, y se va a convertir en encomendero y va a ser propietario de tierra. Juan García, que era un mulato libre, participa de la expedición de Pizarro al Perú, y su trabajo va a ser pesar los metales preciosos que se van a recoger en Cajamarca. Cuando vuelve a España se cambia el nombre por Juan García Pizarro. Hubo otro esclavo afro, Juan Beltrán, que participó en la expedición de Valdivia en Chile, y este alcanza el rango de capitán y obtiene también una encomienda de una gran cantidad de indios. Sebastián Toral, de origen africano, es otro ejemplo de cómo algunos esclavos lograron ascender en la sociedad colonial a través de la carrera militar, ¿no? De la milicia española. Y va a obtener la exención de impuestos y va a obtener también una pensión real por los servicios prestados a la corona. Juan Bardales, otro esclavo, participa en la expedición de Panamá y Honduras
donde va a obtener la manutención. Ya vamos a ver qué es la manutención. Obtiene la manutención y la pensión real. Antonio Pérez en Caracas, otro esclavo de origen afro, va a obtener pensión real. ¿Qué nos muestra todo esto entonces? Que las estructuras sociales en Hispanoamérica eran lo suficientemente flexibles y permeables para que los esclavos lograran un determinado ascenso social. La monarquía había legislado a través de las leyes de India que brindaban cierta protección en el trato de los esclavos. Y con esto no estamos diciendo que había una esclavitud buena y una esclavitud mala, solo estamos diciendo que había matices. Claro, sí, que no era una cosa lineal, ¿no? No, la historia no es blanco y negro y tampoco hay buenos y malos, sino que una misma institución, en este caso la esclavitud, es ejercida de diferentes modos. Y para finalizar, debemos recalcar esta idea de que en la historia de la esclavitud no hay colonos inocentes, como no hay interpretaciones inocentes tampoco. Claro, bien. Pero a esto lo vamos a ir desglosando de a poco. Dale. ¿Cómo no? Sí. Porque es un tema muy interesante y del que nadie quiere hablar. No, y pero... bueno, también recordamos a la audiencia, como siempre, de que si les interesa escuchar estos micros, los grabamos y los subimos a YouTube, en el canal de la asociación, que lo pueden encontrar como Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, que es el nombre del canal. Muy bien. Profe, como siempre, excelente, realmente una gran jornada con esto que nos has dejado y bueno, quedaremos meditando, ¿no?, este asunto y palpitando para la próxima semana, si Dios quiere. Te mando un gran abrazo, profe. Mil gracias por estar. Bueno, un gran abrazo, Mario, y un saludo a todos. Gracias.